iniciando. Ahora sí, bienvenidos a esta Bemo Talk. Muchas gracias a los que por acompañarnos. Como saben, desde la semana pasada y hasta este viernes 18 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados, lo cual lo vuelve un evento decisivo en la batalla contra el cambio climático. Por lo tanto, para profundizar en estos temas discutidos en la COP, en esta charla nos alineamos a la agenda de esta conferencia, lanzando una edición especial de Bemo Talks, donde discutiremos dos temas súper importantes que son energía y biodiversidad. Para esto, hoy está con nosotros desde la COP, Pedro Orbaiz, que es director de Tecnología y Soluciones de Movilidad Limpia en Bemo. Bienvenido, Pedro, muchas gracias. Buenas tardes. También nos acompaña Nicolás Oxenford, siendo Clean Mobility Solutions and BI Manager en Bemo. Un gusto tenerte aquí, Nico. Un gusto, ¿cómo andan? Y Juan Pesini, quien es ingeniero agrónomo y coordinador del área de restauración y forestación ecológica de Ecohouse Global. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Para comenzar, Pedro nos contará los acontecimientos o diálogos más importantes que ha presenciado en la COP y la importancia e implicaciones de este evento en Latinoamérica, considerando que es un momento en que la acción climática mundial se encuentra en un punto de inflexión. Adelante, Pedro. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, ya está terminando la COP, cierra supuestamente este viernes. Ya todos los presidentes, en su gran mayoría, se fueron al término de la primera semana. Hoy estaba dando Lula una charla y parecía una estrella de rock, moviéndose por toda la conferencia con un séquito de fans, básicamente promoviendo y hablando del acuerdo de conservación de bosques que está trabajando Brasil, el Congo y Indonesia, que son los tres países con la mayor cantidad de bosque tropical todavía en pie, y es una iniciativa que busca generar mecanismos globales para la conservación de estos bosques. Así que, bueno, de ese lado, el ahora presidente electo de Brasil estaba hablando del rol protagónico que Brasil tendría en esa iniciativa. Por otro lado, también hoy hablaba el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hablando relativo a la conservación de los océanos, en términos del impacto que está teniendo el cambio climático sobre los océanos, la acidificación de los océanos, el impacto en corrientes marítimas que hoy son fundamentales para estabilizar el clima y que establecen también los patrones de clima que conocemos en las diferentes regiones del planeta. Pero lo más interesante que creo que está pasando en esta COP es que hay mucha presencia de la juventud, muchos grupos jóvenes promoviendo la educación ambiental con un nivel de activismo bastante más suelto, ¿sí? Dándole lugar a los jóvenes, a las formas, a las nuevas líneas de pensamiento en lo referido a la inclusión de género, al rol de las diferentes actividades que se están dando a nivel global en términos económicos, ambientales y de inclusión. Así que desde ese punto de vista creo algo mucho más positivo, un poquito más descontracturado que los protocolos que en general rigen este tipo de conferencias. Y en términos de tecnología hubo muchas charlas referidas al hidrógeno, muchas charlas referidas a la incorporación de nuevas fuentes de energía, como bien eólicas y solares, pero también al almacenamiento de energía. Y se nota de forma bastante marcada dos líneas, ¿no? Los que hablan de la inversión en gas y petróleo para generar fondos para la transición, y los que hablan de dejar de invertir en gas y petróleo, en nuevas líneas de explotación de gas y petróleo, para empezar ya a hacer un divesting y de a poco ir saliendo de esa adicción que tiene hoy la humanidad de las fuentes fósiles. En lo personal creo que me inclino más por la segunda. Me parece bastante antagónico decir que la inversión en combustibles fósiles va a generar los fondos para luego descarbonizar y transicionar hacia fuentes limpias. Todas las inversiones grandes en infraestructura son contratos de 30 años,
que luego traen un montón de responsabilidades, fuentes de trabajo y estructuras que son las que hacen que el sistema actual tenga muchísima inercia y que, como les comentaba en la primera charla, el tamaño y la escala de esas inversiones y ya de estructura es la que hoy hace muy difícil transicionar sin que en el camino mucha gente quede sin trabajo. Ahora, lo que sí está clarísimo es que mientras antes marquemos un plan de transición en donde empezamos a desinvertir el sector de los combustibles fósiles e invertir en fuentes renovables y sistemas de descarbonización, menos gente va a quedar en el camino, más justa va a ser esta transición, en vez de estar todavía recocinando y hablando de invertir en generación de hidrógeno, por ejemplo, a partir del gas o de carbón, e implementar captura y secuestración de CO2, ¿no? Justamente para seguir invirtiendo en fuentes fósiles y tratar de llevar esa transición vía fuentes fósiles. Creo que es un proceso un poco antagónico y la verdad que yo me encuentro mucho más en la vereda de armar un plan de transición y ver cómo podemos transicionar las inversiones hacia una economía muchísimo más sostenible. Así que en línea con eso, un poquito la presentación de hoy, demostrar las dos caras de los biocombustibles, hablar de forma holística, como siempre digo, de la cuna a la tumba, de cómo los diferentes procesos tienen diferentes tipos de impacto. Y después, bueno, el rol de Juan en todo lo que es la recuperación de la biodiversidad y de la reforestación de sitios que han sido degradados en los últimos 100 años por la actividad humana, ¿no? Buenísimo, Pedro. Tengo una segunda pregunta para ti. Esta COP es considerada como la COP de implementación. Desde tu experiencia ya, ¿cómo ves el diálogo? ¿Sigue estando en fase de promesas o está más direccionado en efecto a la implementación? Sí, creo que estamos todavía en el tira y afloje de quién paga todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, que son paradójicamente los que más sufren los cambios del cambio climático, los que más quedan expuestos a los cambios que se están dando, están exigiendo que los países desarrollados levanten la cuenta. Y por otro lado, los países desarrollados argumentan que su desarrollo es el que hoy permite envisionar una transición y las tecnologías que ellos hoy están desarrollando son las que permiten generar esta transición, con lo cual ese desarrollo tiene un costo y ese costo se tiene que fondear vía esta plata también, ¿no? Entonces está ese tira y afloje de hacia dónde va la plata. Ahora hay un reconocimiento de que el aumento promedio de 1.5 es un umbral que no podemos dejar pasar, ¿sí? Y las charlas, por lo menos hoy, no le escapan a ese objetivo, lo cual sería catastrófico. Si hoy estuviéramos reconociendo que el objetivo de 1.5 no es alcanzable y que tenemos que pasar a otra fase que ya sería una adaptación muchísimo más aguda a cambios mucho más agresivos, creo que estaríamos hablando de un escenario más grave. Esa barrera no se ha roto y se está buscando de generar justamente la fuente de financiamiento y los planes de adaptación que nos lleven hacia ese 1.5. Ahora, esta es la primera vez que participo de una COP, pero he participado de muchísimas conferencias de todo tipo, tecnológico, ambiental, de diferentes entes multilaterales, y hoy más que nunca estoy convencido que esto es un proceso de abajo para arriba. La gente es la que va a llevar este cambio, el ciudadano común que toma conciencia, que se educa en lo que implica un futuro en donde la temperatura global penetra ese 1.5, son los que van a generar el cambio. Las asociaciones civiles, las ONGs, la gente que día a día trabaja en esto para concientizar, cambiar las costumbres, irnos de un pensamiento de consumo constante sin ningún tipo de foco a un consumo mucho más fundamentado y con una conciencia de lo que realmente ese consumo implica, eso es lo que va a generar la transición. Yo descreo del político que viene y cambia todo por el bien de la humanidad. Creo que la humanidad cambia por el bien de la humanidad y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Y este es el grueso de estas charlas informativas para tratar de subir a la mayor cantidad de gente al barco,
a entender que esto es una transición en donde todos somos partes del cambio o somos todos partes del problema. Muchas gracias, Pedro. Estoy de acuerdo. Creo que los esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura mundial. Por lo tanto, pasar de las negociaciones y las promesas a en verdad una implementación es una prioridad. Ahora, para entrar en contexto a los biocombustibles y dar pie a la presentación de Nico, revisaremos las respuestas de la pregunta que respondieron al inicio. A la pregunta, en una palabra, ¿de dónde se obtienen los biocombustibles? Ustedes respondieron residuos orgánicos, commodities, aceite de desecho, plantas, biomasa. Creo que la palabra que más se repitió fue biomasa y plantas. Y para justamente explicarnos de dónde se obtienen los biocombustibles más utilizados, le voy a ceder la palabra a Nicolás, quien nos explicará cómo se obtienen, para qué se utilizan, qué emisiones son generadas en su combustión. ¿Cómo ves estas respuestas, Nico? Bastante acertadas. La verdad que la palabra clave es la biomasa. ¿Sí? La biomasa sintetiza tanto las fuentes animales como las fuentes vegetales, de donde podemos obtener los biocombustibles. Así que está bueno que se agrupen alrededor de eso. Y creo que tenemos una segunda pregunta, ¿no? Ahí está. ¿Son los biocombustibles mejores en cuanto a su impacto al medio ambiente en comparación con los convencionales? Bueno, tenemos varias de sí son mejores, ninguna de son peores, depende de cómo se obtenga. Me gusta. Ante la duda, en general la respuesta es depende. Depende de cómo se utilice y depende de qué tipo de biocombustible. Yo creo que acá de vuelta está bastante acertada en cuanto a, si yo tuviera que elegir una de estas 6, sería depende de cómo se obtenga, ¿sí? Que es la principal fuente o potencial fuente de emisiones de los biocombustibles. Depende de cómo los obtengamos, depende de cómo tengamos que adaptar la biodiversidad, ¿sí? Para llegar a producir esos biocombustibles. Así que vamos bien. Bueno, bien. Para dar inicio un poco a la presentación y lo que vamos a hablar hoy, vamos a estar hablando de los biocombustibles como una potencial solución, sí, como una de las potenciales soluciones a la problemática del calentamiento global, ¿sí? Como todas las soluciones, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Y va a depender mucho del contexto en el que la implementemos, si es viable tanto económica, técnica como ambientalmente, ¿sí? No siempre va a ser la mejor solución y de hecho no siempre va a ser una solución mejor que la que actualmente está implementada. Entonces, un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a dar una breve introducción a la problemática ambiental y los biocombustibles. Después vamos a hablar de el análisis de ciclo de vida, que es un poco cómo hacemos nosotros para realmente entender el impacto total que tienen los biocombustibles y en realidad cualquier tecnología en el medio ambiente. Vamos a dar un pantallazo de cuáles son los tipos de biocombustibles disponibles en el mercado y nos vamos a enfocar en especial en el etanol y el biodiesel, que son hoy los más populares. Ya pasamos a una comparativa de emisiones de estos biocombustibles y les vamos a compartir un análisis ambiental un poco más detallado para un caso de estudio en Belo Horizonte. Ya luego voy a dar un breve toque de biodiversidad para darle pie a Juan y un poquito de las políticas asociadas a los biocombustibles. Bien, creo que todos los acá presentes están acá presentes porque entienden que tenemos hoy una problemática importante en cuanto al calentamiento global y que tenemos que estar tomando acciones y tenemos que entender cuáles son los caminos críticos hacia reducir las emisiones que generan los distintos sectores energéticos y de transporte. Hoy por hoy, las emisiones del transporte representan el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿sí? Dentro de este 23, el 73 se debe a emisiones de transporte terrestre, que están divididas medianamente equitativamente entre transporte pesado y transporte liviano,
¿sí? Y es en estos dos sectores, ¿sí?, de transporte terrestre en donde tienen más impacto y donde pueden ser más utilizados los biocombustibles, ¿sí? Justamente como mencionaba Pedro, si queremos cumplir con el objetivo de los 1.5 grados y la carbono neutralidad para el 2050, el sector de transporte tiene que reducir sus emisiones a un 20% con respecto a 2019 para el 2030. Fíjense lo enorme de la proeza y lo enorme del desafío que tenemos por delante. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para definir o para decidir si una alternativa, ¿sí?, de transporte es o no mejor que otra en cuanto a sus emisiones, en cuanto a su impacto ambiental? ¿Sí? Acá una definición de acuerdo a la ISO 14001. El ciclo de vida son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto y o servicio que va desde la adquisición de las materias primas o generación de los recursos naturales hasta la disposición final, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta todos los procesos que hacen a la fabricación del combustible o de la energía en cuestión hasta la de operación, ¿sí? Muchas veces tendemos a mirar solamente la operación porque es el auto que tenemos ahí enfrente nuestro que está generando las emisiones, y ahí es donde decimos, che, bueno, pero el eléctrico no genera nada, es perfecto. No, bueno, pero tenemos que mirar también aguas arriba, tanto del lado de los combustibles como del lado de la energía para el caso de los eléctricos, cómo es que se hizo para llegar a ese combustible, ¿sí? Entonces, acá en general los análisis ambientales se dividen en dos partes, ¿sí?, lo que se llama el well to pump y el pump to wheel, ¿sí?, que serían las emisiones embebidas en el combustible y luego las emisiones en operación. En todo lo que es embebidas, justamente tenemos que tener en cuenta para los combustibles convencionales todos los procesos que hacen a la extracción, transporte, refinación, nuevamente transporte, hasta que llega a la estación de carga el combustible ya refinado y listo para cargarse. Y en cuanto a lo que hace a los biocombustibles, en este caso no vamos a tener un proceso de extracción, pero sí vamos a tener un proceso de plantación y cosecha, y previo a la plantación, en muchos casos, un proceso de cambio de uso de suelo, ¿sí? Que este proceso de cambio de uso de suelo va a ser el más crítico dentro de la cadena de los biocombustibles para entender si vamos a tener un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, ¿sí? Y simplemente para dar un pantallazo y adelantarme un poquito, si yo para plantar la soja que luego utilizo para generar biodiesel estoy haciendo una quema, ¿sí?, y deforestando, el impacto global que va a tener, ¿no?, el impacto total que va a tener ese biodiesel va a ser mucho peor que si yo directamente utilizara un diésel convencional, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver en un poco más de detalle. Entonces, ¿qué combustibles podemos encontrar hoy en el mercado? ¿Sí? Del lado de los combustibles convencionales tenemos la gasolina y el diésel, que son los más populares, ¿sí? La gasolina se utiliza en motores de combustión interna que utilizan el ciclo Otto. El ciclo Otto es básicamente uno de los tipos de ciclos de operación que tienen los motores de combustión interna, ¿sí?, que es distinto del ciclo que tienen los motores diésel, ¿sí? Los dos son de 4 tiempos, tienen etapas similares, pero los combustibles son distintos y ciertos procesos que ocurren dentro del motor son distintos. Entonces, el biocombustible análogo que vamos a necesitar para sustituir la gasolina o para sustituir el diésel van a ser distintos porque vamos a requerir propiedades distintas para ellos. Luego tenemos el gas natural, ¿sí?, que bueno, es muy popular. Acá en Argentina el GNC se utiliza muchísimo. Y el gas licuado de petróleo, el GLP, que también, al igual que el GNC, puede ser utilizado como sustituto de gasolina. Y ya pasando a los biocombustibles, ¿sí?, los más populares que están disponibles son el etanol y el biodiesel, ¿sí? El etanol se puede utilizar como combustible solo o bien mezclado en cantidades variables con la gasolina. Y el biodiesel, como su nombre lo indica, vendría a reemplazar el diésel, ¿sí? En general es utilizado en mezclas de bajas proporciones, pero también existen motores de combustión interna que usan
mezclas con un 100% de biodiesel. Ya luego el metanol también puede ser utilizado solo o con mezclas con gasolina. Y finalmente, como nota al pie, agregamos el hidrógeno, que como dice Pedro, está teniendo bastante empuje, como el electrocombustible, tanto porque puede ser utilizado dentro de como una pila en una celda de combustible para generar electricidad, o dentro de un motor de combustión interna. ¿Sí? Por eso lo de electrocombustible. Bien. Y ya yéndonos más en específico a los biocombustibles, ¿qué son los biocombustibles? ¿Sí? La definición es combustible líquido o gaseoso que se obtiene mediante el tratamiento físico-químico de la biomasa. ¿Sí? Así que estábamos bastante bien con la palabra clave de la biomasa. Aunque debo confesar que yo puse la respuesta a biomasa un poco para generar empuje. Son considerados una de las mejores alternativas viables para reducir las emisiones de dióxido de carbono que generamos por el transporte, pero siempre dependiendo de la fuente de la biomasa, ¿sí? De cómo obtuvimos esa biomasa. Y luego se pueden clasificar en 3 categorías, ¿sí? Primera generación son aquellos producidos por tecnologías convencionales a partir de cultivos alimenticios, ¿sí? Refieren a combustibles que derivan de fuentes como el almidón, azúcar, grasa animal, aceite vegetal. Y estos son los que tienden a muchas veces competir con la industria de los alimentos, ¿sí? Porque comparten el mismo feedstock, ¿sí? Comparten la misma fuente. En el caso de la segunda generación, conocidos como biocombustibles avanzados, también derivan de varios tipos de biomasa, vegetal o animal, pero a diferencia de los combustibles de primera generación, no se originan de materias primas alimenticias, ¿sí? En general se originan de desechos a partir de desechos que no son utilizados por la industria alimenticia o materias primas que directamente no entren dentro de esa cadena. Algunos ejemplos son el butanol, bioaceites y etanol lignocelulósico. Y ya luego los de tercera generación derivan de plantas acuáticas, generalmente algas, ¿sí? Que tampoco compiten con la industria alimenticia. Bueno, un poquito más de detalle de los biocombustibles disponibles. En el caso del biodiesel, se puede obtener a partir de lípidos naturales, ¿sí? Como aceites vegetales, grasas animales. Luego el etanol a partir de la fermentación de azúcares, ¿sí? Y como mencionaba, puede ser utilizado mezclado con la gasolina. El biogás, que no mencioné antes, es un combustible que se genera por la biodegradación de la materia orgánica, ¿sí? Y en este caso no se utiliza para transporte, pero sí se utiliza para generación de electricidad, por ejemplo, o para cocinar, etc. El biobutanol se produce a partir de la fermentación de acetona, butanol, etanol, pero en definitiva a partir de biomasa que viene del maíz o de algas. El metanol es otro alcohol, también utilizado como combustible que puede ser mezclado con la gasolina, ¿sí? Puede ser un derivado del metano, ¿sí? Es decir, de materia orgánica que genere metano a partir de su degradación se puede generar metanol. En este caso no es tan popular debido a su gran toxicidad, ¿sí? En el caso de tener fugas. Y luego ya tenemos también biocombustibles sintéticos, que menciono también como nota al pie. Son similares a los combustibles convencionales y en muchos casos se producen a partir de la biomasa, ¿sí? Pero es un proceso distinto que involucra un agregado de hidrógeno. Y en muchos casos también podemos hablar de combustibles directamente sintéticos que no se originan de la biomasa, y algunos que generan así shock en las noticias, pero luego su implementación no es tan sencilla, involucran la captura de carbono, de CO2 de la atmósfera, ¿sí? Que en combinación con hidrógeno puede generar los hidrocarburos para hacer un combustible. Que bueno, es una historia muy linda, pero su implementación no es tan sencilla. Bien, ¿cómo estamos parados en Latinoamérica? ¿Sí? Acá un poco lo que muestra el mapa de la izquierda es cuáles son los países que tienen mayor producción total, ¿sí? Estos son datos de 2019. Vemos que Brasil es por lejos el jugador más importante, ¿sí?
en especial por su producción de bioetanol, aunque también tiene una producción importante de biodiesel. En Brasil, la mayoría de los autos usan mezclas de gasolina con etanol. Y luego tenemos también a la Argentina como un jugador muy importante, con un 8,2% de la producción total de Latinoamérica, ¿sí? En el caso de Argentina es más importante la producción de biodiesel, pero también tenemos cierta producción de bioetanol. Bien, y ya metiéndonos un poco más en detalle en lo que es el etanol, ¿sí? El etanol, acá de fondo tenemos una planta justo de producción de etanol. Es un alcohol que se produce a partir de almidón y azúcares, ¿sí? De origen vegetal, en general provenientes de la caña de azúcar o del maíz, ¿sí? Se utiliza mezclado en cantidades variables con la gasolina. En general hablamos de 5, 10 o 15% de graduación, siendo E10 y E15 las dos graduaciones más populares. Y de hecho, bueno, nota al pie, en Estados Unidos un 97% de la gasolina consumida contiene etanol. ¿Cómo se ve la producción a nivel global? Bueno, en primer lugar, el proceso de obtención puede variar, sí, puede ser seco, puede ser húmedo, pero a grandes rasgos consiste en 4 etapas, que son la preparación de la materia prima, la fermentación alcohólica, luego la recuperación del etanol a partir de los derivados de la fermentación y la recuperación a su vez de los coproductos. En cuanto a producción, bueno, como mencionaba, dado que el 97% de la gasolina mezclada con E10 en Estados Unidos es por lejos el mayor productor, seguido de Brasil y la Unión Europea. Hay uno que dentro del top 10 también está la Argentina. En cuanto a precios, la verdad es que los precios de los biocombustibles, cuando los comparamos con los convencionales, en este caso el etanol contra la gasolina o el biodiesel contra el diésel, tiende a depender mucho de, obviamente, la fluctuación del precio del barril de petróleo y, por otro lado, qué políticas estén implementadas en el país en cuestión, si es que se dan subsidios o no a la producción a producción y consumo de esos biocombustibles, ¿sí? En general, se ve que es más barato por milla, perdón, por galón, pero ligeramente más caro por milla. En el caso de México, la empresa Fuel Flex vende etanol, ¿sí? A 17,5 mexicanos por litro, que compara con 20 mexicanos por litro o 21, 22 de la gasolina. Ahora sí, seguimos. Y un poco ya pasándonos a las ventajas y desventajas en cuanto a emisiones y en cuanto a sus propiedades como combustible en sí. En general, la huella de carbono baja en comparación con la gasolina, ¿sí? Dependiendo obviamente de dónde se obtenga el etanol, pero tiende a ser menor. El más alto contenido de etanol en los motores hace que el motor tenga una mayor resistencia a la detonación, ¿sí? Esto quiere decir que digamos, la calidad del combustible tiende a ser mejor en ese sentido, en cuanto a que podemos llegar a tener más flexibilidad en la operación del motor, podemos llegar a mayores compresiones de motor, dada la mayor resistencia a la detonación. Por otro lado, el incremento de los niveles de etanol resulta en una reducción también de material particulado, ¿sí? Hasta el momento venimos hablando de las emisiones de gas de efecto invernadero, pero también hay que tener en cuenta que los vehículos convencionales producen emisiones que afectan la calidad de aire, ¿sí? Entre ellas, una de las más dañinas es el material particulado, ¿sí? Material particulado que muchas veces, bueno, se separa en material particulado fino o grueso según su tamaño y que nosotros respiramos en cualquier ciudad urbana producto de muchas veces del transporte. El humo negro que ven saliendo de los colectivos muchas veces es material particulado mezclado con soot.
Pero bueno, lo que tiene el etanol es que tiende a mejorar la combustión, ¿sí? Del combustible. El hecho de que sea una molécula oxigenada y que tenga un bajo punto de evaporación hace que el combustible combustione de manera más sencilla. Y bueno, eso hace que tenga una menor cantidad de materia particulada. Ya en cuanto a el contenido de calor, es un poco menor y por esto podemos tener una menor potencia. Sí puede tener emisiones de ozono y problemas de arranque en frío por este menor contenido de calor. Avanzamos. Bien, en cuanto al biodiesel, también puede ser producido a partir de fuentes renovables, ¿sí? En general se utiliza mezclado con el diésel y se ve que tiende a disminuir las emisiones de monóxido de carbono y materia particulada, los afectan la calidad de aire, y también puede llegar a reducir hasta un 78% las emisiones de dióxido de carbono en comparación al diésel, de vuelta dependiendo de cómo se obtenga, y un poco la materia prima que se utiliza es soja, aceite de coco, aceite de girasol, semillas de caucho, microalgas, aceite domiciliario utilizado, puede ser utilizado para generar biodiesel y grasa vacuna. Bien, pasando muy rápido por lo que es la producción. En este caso, el proceso consiste en un procesamiento de grano de soja, la transesterificación, separación de los compuestos, purificación y estabilización para obtener el biodiesel. De vuelta acá podemos tener de primera, segunda o tercera generación por medio de algas. Y en cuanto a producción, de vuelta vemos a Estados Unidos muy por delante, ¿sí? Seguido de Brasil, y Argentina también entrando dentro de este top 10. Bien, y yendo bien rápido por las ventajas y desventajas, en cuanto a material particulado, también se ve una reducción, ¿sí? Entre el 50 y el 70% con respecto al biodiesel puro, ¿sí? No tiene azufre el biodiesel, lo cual ayuda mucho a que la combustión sea más limpia. En emisiones de NOx sí podemos llegar a tener una mayor emisión debido a las más altas temperaturas de combustión en el motor. Y en cuanto a emisiones de hidrocarburos, también vemos que se reducen en comparación al diésel, ¿sí? Debido al mayor oxígeno que genera una combustión más completa. Podemos tener ciertos problemas de almacenamiento y operación, ¿sí? En el caso del almacenamiento, dado que bueno, el biodiesel se degrada, ¿sí? Tiene una degradación oxidativa natural en contacto con el aire, la humedad y el UV, puede afectar la calidad del producto si lo dejamos estanco por mucho tiempo. Y también se tiende a necesitar una mayor renovación de filtro de combustible y mangueras debido al mayor deterioro de estos en contacto con el biodiesel. Seguimos adelante. Así que bueno, resumiendo, ¿sí? Y de todo esto, esta parte técnica que les pido disculpas si se hizo muy densa. Los puntos principales con los que me gustaría que se queden son el etanol, menores emisiones tóxicas, menores emisiones de material particulado y menor huella de carbono. Sí puede tener ciertas emisiones de acetaldehído y formaldehído y ozono. Pero del lado del biodiesel, también menores emisiones de monóxido, menores emisiones de material particulado, menores emisiones de hidrocarburos, pero mayores emisiones de NOx. Es decir, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. En general, vamos a estar buscando sobre todo una reducción en gases de efecto invernadero, que a eso vamos. Como mencionaba al principio, tenemos que tener en cuenta tanto emisiones embebidas como emisiones de servicio, ¿sí? A la hora de definir si un combustible va a ser bueno o malo para el medio ambiente. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito cómo comparan cada uno de los combustibles que mencionábamos anteriormente en emisiones embebidas y de servicio y emisiones totales entre ambas, digamos. Bien, estos son valores indicativos simplemente para dar un pantallazo de cómo se ven las emisiones de la gasolina pura y cómo pueden ir bajando a medida que lo voy mezclando con el etanol. Y luego lo mismo para el diésel a medida que lo voy mezclando con el biodiesel, ¿sí?
Acá lo tenemos dividido en 3 subcategorías para después llegar al total, que son el cambio de uso de suelo o land use change, el well to pump, que son las embebidas, y pump to well, que son las emisiones en operación. Se fijarán que en general, a medida que, digamos, para todos los casos tenemos emisiones well to pump que hacen a las emisiones del proceso de producción del combustible. Pero no todas tenemos el cambio de uso de suelo, ¿sí? En este caso tomamos datos para Estados Unidos, ¿sí? En donde se considera que el cambio de uso de suelo para gasolina, diésel y etanol son nulos debido a la antigüedad de su utilización. Luego para el etanol y para el biodiesel sí se considera, perdón, para el etanol de maíz y el biodiesel de soja sí se considera un cambio de uso de suelo. Y la mayor diferencia la vamos a encontrar en lo que es las emisiones en operación. Porque acá vemos que los biocombustibles, así como el biodiesel y el etanol, van a cero en sus emisiones en operación. Bueno, muchas veces, o sea, esto no quiere decir que los biocombustibles no tengan emisiones en el caño de escape de los vehículos, sino que quiere decir que las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí?, que emite desde su caño de escape son equivalentes a el dióxido de carbono que absorben las plantas, ¿sí?, para generar la biomasa que luego es transformada en el combustible, ¿sí? Por eso el neteo de las emisiones en operación tiende a llevarse a cero, ¿sí? En definitiva, esas emisiones capturadas se pueden contabilizar en la parte de operación, en la parte de cultivo. Aquí están contabilizadas en operación. El resultado de esto es si la parte de cambio de uso de suelo, ¿sí?, es baja, ¿sí?, vamos a tener biocombustibles con emisiones muy menores por litro comparados con los combustibles convencionales. Bien, y ya para tampoco ir cerrando, la idea es comentarles un poco un caso de estudio en Belo Horizonte, Brasil, ¿sí?, en donde hicimos un análisis para entender, en el caso particular de Belo Horizonte, qué tan viable técnica, económica y sobre todo ambientalmente es transicionar de colectivos operando con diésel, perdón, a biodiesel. Y cómo compara esta tecnología dentro del espectro de las tecnologías disponibles con la convencional, ¿sí? Así, a grandes rasgos, lo que encontramos es que el biodiesel utilizado, ¿sí?, proviene de un proceso de cambio de uso de suelo que en su mayoría es pastura, que se pasa a el crecimiento de la soja, en una menor proporción de sabana y en una menor proporción de bosques tropicales, ¿sí?, de la tala de bosques tropicales para hacer lugar al cultivo de soja. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para contabilizar, ¿sí?, en definitiva, cuál es el impacto total? Lo que tenemos que entender es cuál es el impacto en el ambiente de este cambio de uso de suelo de cada una de estas 3 fuentes, ¿sí? El cambio de pastizal, el cambio de sabana, el cambio de bosque tropical, ¿sí? Un poco así, un pantallazo técnico, lo que tenemos que entender es, bueno, cuál es la reserva de carbono en el suelo y la reserva de carbono vegetal que tenemos disponible al inicio y al final del proceso de cambio de uso de suelo, ¿sí? Al inicio, en general, vamos a tener una reserva de carbono mucho más rica por todas las plantas, animales disponibles en esa zona, y al final vamos a tener una reserva de carbono mucho más pobre, ¿sí? Y este cambio en el carbono es lo que hace que, bueno, en definitiva, perdón, este cambio de carbono tiende a terminar en la atmósfera, ¿sí?, por la quema de los árboles, y es lo que hace que terminemos emitiendo mucho más cuanto más tendamos a deforestar bosques tropicales para transicionar el cultivo de soja. Acá, de todas estas tablas, con la que me gustaría que se queden es con la que está a la derecha, ¿sí?, en donde comparamos cómo se ven las emisiones, ¿sí? Esto es kilos de dióxido de carbono emitidos
por litro de biodiesel producido, ¿sí? Si ese biodiesel proviene de soja que vino a reemplazar un pastizal, una sabana o un bosque tropical. Fíjense cómo se disparan las emisiones por litro si nos vamos a biodiesel que viene de un bosque tropical, ¿sí? Terminamos teniendo por litro emisiones de dióxido de carbono que son el doble o el triple de las que tendríamos con un diésel convencional, ¿sí? Por eso es tan importante a la hora de analizar un posible cambio, entender de dónde proviene este combustible, ¿sí? Cómo hicimos para obtenerlo, y no caer a ciegas en decir, bueno, todas las emisiones que salen del cañón de escape, después la captura la planta para generar la biomasa, entonces al final terminó en cero, ¿sí? En muchos casos es muy positivo, pero tenemos que tener mucho cuidado con en dónde y en qué contexto fomentamos la utilización de biocombustibles. Seguimos adelante. Bueno, ahí está simplemente una comparativa para el caso de Belo Horizonte, en donde sí veíamos una reducción de CO2, cómo estaba comparando con otras alternativas disponibles. ¿Sí? En este caso comparábamos el escenario actual de diésel Euro 5 con una transición a diésel Euro 6, o biodiesel o eléctrico, ¿sí? Que es la cuarta opción que se ve en el gráfico de la izquierda. Y luego también comparamos cómo se ve el cambio en emisiones de materia particulada y NOx, que como mencioné al principio, el biodiesel tiende a reducir las emisiones de material particulado, pero tiende a aumentar las emisiones de NOx. Y por otro lado, fíjense cómo en el caso de estas últimas dos emisiones que hacen a la calidad de aire, transicionar a un diésel Euro 6, ¿sí? Con una mayor calidad del combustible y del motor, hace que las emisiones de material particulado y NOx sean mucho menores incluso que las del biodiesel. ¿A qué voy con este último punto? Que no existe la solución perfecta, ¿sí? Todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, y un último comentario nomás, con respecto al impacto que tiene en la biodiversidad, ¿sí? El estar, digamos, plantando y haciendo cambios de uso de suelo, en general tiene un impacto negativo en la biodiversidad, ¿sí? Siempre que este cambio de uso de suelo derive en monocultivos, pérdidas de hábitat y disminuciones de la calidad de suelo, ¿sí? Sí se puede llegar a tener ciertos beneficios o ciertas maneras de hacerlo bien, ¿sí? Como mencioné al principio, los biocombustibles de segunda generación llevan una mayor eficiencia de los procesos productivos. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando desechos para generar combustible, ¿sí? Luego, el cultivo de plantas perennes puede llevar a una mejor calidad de suelo, ¿sí? Por la presencia de biomasa, ¿sí? En la forma de hojas em, y ramas y demás, como una capa que cubre el suelo. Puede llevar a una restauración de tierras degradadas y puede, si se utiliza bien, llevar a un menor uso de fertilizantes y plaguicidas. Pero de vuelta, hago mucho énfasis en el puede, porque depende mucho de si se hace bien o no. Y ya para cerrar y darle la palabra a Juan y repasar un poco lo que vimos, lo más importante que me gustaría que se lleven de esta charla es el biodiesel es una alternativa, ¿sí? Tiene muchas ventajas, como es que seguimos utilizando combustibles líquidos, con lo cual mucha de la infraestructura que hoy está disponible, o la mayor parte, no tiene que cambiar, ¿sí? No es como transicionar a un eléctrico donde tengo que poner los cargadores y armar todo el ecosistema de cero, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo lo implementamos y en cuanto a realmente ser muy prolíficos en el análisis ambiental completo de todo el ciclo de vida y el impacto que tiene en todas las aristas que hacen al medio ambiente. Muchas gracias, Nico. Recuerden todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Y por favor escaneen este segundo QR antes de pasar con la presentación de Juan. Y bueno, continuamos. Juan, quien nos va a platicar sobre la situación actual de la biodiversidad,
su importancia y los riesgos que se asocian al cambio de uso de suelo para biocombustibles. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto. Espero unos segunditos por si alguien todavía está probando con el celular, escaneando. Bien. Bueno, ahí se ve en pantalla. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, tengo unos pocos minutos. Me voy a apoyar mucho en lo que estuvo comentando Nico para ganar tiempo y ser lo más eficientes posible, ya que estamos hablando también de eficiencia. Y bueno, lo importante para arrancar tal vez es pasar por algunos conceptos macro que involucran tanto el debate sobre la generación de energía, las alternativas de energía que tenemos hoy, como lo que son otras cuestiones de importancia vital para el planeta, para nuestra supervivencia, la supervivencia de otras especies, como por ejemplo el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Y la realidad es que si metemos todo en una bolsa, ni hablar de la soberanía alimentaria, la pobreza y otras cuestiones que son transversales, si metemos todo en una bolsa, podríamos decir de que estamos en una gran crisis planetaria, donde nos tenemos que replantear sí o sí como sociedad muchísimas cuestiones. Así que acá dentro de esta crisis ecológica tenemos que entender de que hoy estamos viviendo en un sistema donde extraemos básicamente los recursos sin entender muy bien, o tal vez con un pensamiento antiguo de que los recursos eran abundantes e ilimitados. La realidad es que no. Si bien son abundantes y tiene la naturaleza la posibilidad de regenerar muchos de estos recursos, son limitados, ¿sí?, en el tiempo y en el espacio. Por lo que un sistema de extracción lineal, que es básicamente en el que nos encontramos hoy, puede generar una ruptura de la capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas, no solamente los ecosistemas, sino todo tipo de ambiente o espacio. Cada uno de los ambientes naturales o no naturales cuenta con una capacidad de carga, ¿sí? Si superamos constantemente esa capacidad de carga, básicamente los estamos degradando. Y esto tiene, por supuesto, consecuencias. Una de esas consecuencias, y es la que queremos abordar hoy y en la que vamos a profundizar, es la pérdida de la biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Sí? Un poco la palabra nos lo cuenta. Es la variedad de seres vivos, tanto plantas como naturales, pero además de esta variedad de seres, son las relaciones que tienen entre sí, ¿sí? Son esos vínculos, esas interacciones que generan un montón de beneficios, toda una dinámica súper compleja. Y acá la palabra compleja no tiene una connotación negativa, si no estamos hablando de algo complicado, sino de algo complejo, intrincado, pero potente, ¿sí? Y que gracias a esa complejidad es que podemos vivir como vivimos hoy y básicamente gracias a esa complejidad existe la vida en el planeta. ¿Cómo se llega a estas relaciones y cómo se relacionan también con el medio? Mediante la evolución. Y esto llevó miles y miles de años, ¿sí? Muchas especies quedaron en el camino. No es que todas las especies que habitan el planeta son las más evolucionadas, algunas no pudieron evolucionarse, algunas no se pudieron adaptar a los cambios, ¿sí? Han habido en la historia del planeta y de la naturaleza muchísimos cambios y bueno, y hay muchísimos tipos también de extinciones de especies. No siempre tiene que ver con la actividad humana, ahora vamos a diferenciar un poco eso, pero básicamente quiero presentar esto como qué es la biodiversidad y dejar en claro que es mucho más que especies, ¿sí? Son también estas interacciones que son fundamentales. Ahora, ¿por qué hablamos de pérdida de biodiversidad? Bueno, hay muchísima información que ahora vamos a ver en datos que indica que estamos teniendo una disminución de la abundancia y también de los tipos de especies que están desapareciendo, que están siendo amenazadas y también la cantidad de cada una. ¿Y cuáles son las causas? Hay muchísimas causas, pero voy a mencionar al menos 3 que son las más importantes. Una, y es en la que vamos a hacer hincapié, es la pérdida de ambiente y la fragmentación de los ambientes. Esta es una de las más importantes. Después también otra causa vinculada a la pérdida de biodiversidad es la expansión
de especies exóticas en todo el planeta, ¿sí? Las especies exóticas, para que se entienda, son especies que no se corresponden con un lugar específico de origen, es decir, que se han trasladado y diseminado y que además poseen esta gran habilidad de invadir, es decir, desplazar a otras especies autóctonas, que justamente por ser autóctonas es que nosotros podemos identificar estos vínculos y relaciones interespecíficos y con el ambiente que proveen muchísimos servicios. Es decir, que las exóticas, así como la pérdida de ambiente, la fragmentación, otra de las causas, la caza o el tráfico de fauna, lo que genera es una ruptura de la biodiversidad, las relaciones y los servicios ecosistémicos. Ahora vamos a profundizar. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Sí? Y perdonen si me pongo un poco teórico, pero bueno, es como para poner en un marco. La situación actual es que podríamos, yo pienso que sí, ¿no? Como no tan en potencial, sino que tengo la seguridad de que lo estamos atravesando, una sexta extinción masiva. Se habla de sexta porque ya hubieron otras anteriormente. La última fue hace 65 millones de años cuando estaban los dinosaurios. Esa fue la quinta extinción masiva. Y esta sexta de la que se habla es muy particular porque sería la primera antrópica. ¿Qué quiere decir? Por causas humanas, ¿sí? De las actividades humanas. Y tiene la particularidad de que a nivel de extinción tenemos una tasa enorme, ¿sí? Una tasa es la velocidad en el tiempo con la que se acelera o no, o sucede un proceso. Entonces tenemos una tasa enorme, muy acelerada. Estamos hablando de que es 1000 veces mayor que hace 3 o 4 décadas, 1000 veces mayor la tasa de extinción de especies. Y hoy en día, según las Naciones Unidas, se cree que más o menos se extinguen 150 especies por día. Así. Para reflexionar, y son números alarmantes. Bueno, actualmente hay más o menos 1 millón de especies amenazadas, además de las que se extinguen, amenazadas mayor o menor grado. Se trata de monitorear a las especies para ir viendo cómo va avanzando su condición y tratar de implementar estrategias de conservación. La realidad es que son muchísimas las especies, entonces es bastante difícil, costoso y lleva mucho tiempo. En muchísimos países ni siquiera hay una línea de base que te sirve para decir, bueno, cuánto es lo que había. Entonces hay muchas estimaciones y todos estos números no son más que indicadores de lo que está sucediendo, ¿sí? No los podemos tomar así tan literalmente, sino que tenemos que tratar de usarlos como alarmas. De hecho, hay un índice de Planeta Vivo que habla de un promedio global, lo analiza por región y por país, pero habla de que hay un promedio global de disminución de la biodiversidad que lo vienen midiendo, lo desarrollaron con información desde 1970 hasta el 2016, 2016. Pero básicamente el promedio de disminución global de biodiversidad cae en un 68%. Es un montón. Ahí lo que les comentaba, por día se extinguen 150 especies. Nos podemos agarrar del número que más nos guste, ¿no es cierto? O sea, hoy tenemos una tasa de 1000 veces mayor que hace 40 años de extinción. Hoy se extinguen 150 especies por día. El 68% de la biodiversidad global disminuyó. El número que sea, todos deberían encender alarmas. Bueno, situación más como acercándonos a América Latina. Vamos como bajando el espectro y haciéndolo como un pensamiento más local y regional. Esta es una de las zonas que está mayormente amenazada a nivel mundial en cuanto a la pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto? Pero no solamente es una de las zonas más amenazadas, sino que al mismo tiempo se encuentra en la mayoría de los países megadiversos del mundo, ¿sí? Ya la palabra un poco nos lo dice. Megadiversos es que hay muchísima biodiversidad, tanto en tipos de especies como en cantidad de individuos de cada una de esas especies. Y por lo tanto, se dice que es una de las regiones de mayor importancia para la conservación, ¿sí? Entonces, como que coexisten estas dos cosas que es un poco raro. Una de las regiones más biodiversas, de mayor importancia para la conservación, por lo que abarca, por lo que hay todavía, más allá de toda la transformación global, y al mismo tiempo más amenazadas. Se habla de hotspots cuando combinamos estas dos variables, ¿no es cierto? Amenaza e importancia de conservación,
puntos calientes y se ubicaron distintos puntos de estos hotspots en el mundo, y en América Latina se ubican 10 de los 35 que hay en todo el mundo. Así que eso como para poner también en marco. Avanzo. Bueno, esto también es, este mapita lo pueden buscar en Planeta Vivo. Y acá lo que les comentaba a través de estos relevamientos y estudios, que es muy difícil también estudiar la pérdida de biodiversidad. Es bastante difícil, como les dije, lleva mucho tiempo, hay que hacer un montón de inventarios, muchas veces no se encuentra con información previa o histórica, así que bueno, se estiman muchas cosas, pero este es un poco el escenario. Fíjense la importancia de Latinoamérica. La disminución aún sigue siendo importante, aún siguen estando de los países más biodiversos. Y fíjense cuál es la situación en relación a la disminución de especies. Bueno, no voy a profundizar mucho más acá. Y vamos a avanzar a lo que es la importancia, ¿no es cierto?, de la conservación de la biodiversidad. Bueno, por un lado, está muy relacionado a los recursos naturales. Me remonto al concepto primero que había mencionado, esto de las interacciones, ¿no? Para que tengamos una idea, por ejemplo, los polinizadores, ahora lo vamos a ver, tienen un rol fundamental en el abastecimiento, en la producción de los alimentos y en el abastecimiento de materias primas y de alimentos para la población. Por lo tanto, está muy relacionado a lo que es la soberanía alimentaria y las posibilidades que tenemos como especie para poder sobrevivir y también tener una vida digna. Por otro lado, los servicios ecosistémicos, ¿sí? Sabemos que los ambientes naturales, se habla mucho de los bosques, brindan distintos servicios ecosistémicos, como por ejemplo la disminución de las temperaturas o la regulación de las temperaturas, la regulación de los ciclos hídricos. Imagínense que muchas veces los ecosistemas funcionan como esponjas que absorben y retienen el agua en el suelo y en la biomasa para después liberarla en forma de pulsos y nutrir los ciclos hídricos. ¿Qué pasa si los ecosistemas empiezan a degradar o empiezan a desaparecer? Bosques, selvas, humedales, pastizales. Bueno, claramente vamos a vivir lo que estamos viviendo ahora. Incendios súper intensos, sequías, inundaciones por otros lados. Claramente nos afecta la pérdida de calidad de los servicios ecosistémicos, y esto está directamente relacionado a la conservación de la biodiversidad. Y después hay algunas otras cosas de las que se habla menos, pero que para mí está bueno empezar a hacer hincapié. Tiene que ver con los valores estéticos, recreativos, sociales, hasta psicológicos que brinda la biodiversidad y los ambientes naturales en general. Pensemos a la salud como algo que no tiene solamente que ver con el funcionamiento biológico de los cuerpos. Pensemos a la salud también como la mente, ¿sí? La felicidad. En algunos países existen hasta ministerios, así como acá tenemos Ministerio de la Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio... Bueno, existen ministerios que estudian y trabajan en la felicidad de las personas. Bueno, será un tema para otra charla, pero me parece que hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de las cuestiones ambientales. No están separadas de las cuestiones sociales, ¿sí? Y las cuestiones sociales no son solamente variables de puestos de empleo, ingresos, ¿sí? Estamos acá en el planeta coexistiendo con un montón de otras especies y bueno, tenemos que por ahí también empezar a observarnos a nosotros mismos dentro de ese sistema y cómo nos relacionamos con una mirada, como dijo Pedro al principio, más holística y más integral. Bueno, entonces la biodiversidad atraviesa todos estos pilares, ¿sí? Desde lo que es la generación de alimentos, no solamente para las personas que habitamos el planeta hoy, ¿no? También pensando en las generaciones futuras, que tengan las mismas posibilidades de recibir los mismos bienes y servicios y tener una calidad de vida digna, así como estamos teniendo, o por lo menos tratamos de tener hoy en día. Bueno, desde la especie más chiquita. Acá un poco lo que les comentaba de la importancia de... Es un ejemplo, ¿sí? Podemos hablar de 1000 formas en las que nos influye la biodiversidad, pero este me pareció un ejemplo muy lindo.
nos gusta pensar al planeta como un cuerpo que tiene muchas partes y que obviamente cada una de esas partes es fundamental. Y a veces desestimamos a las partes más chiquitas, a las que no conocemos el nombre, no conocemos la forma. Por eso acá hay un picaflor, hay una mariposa. Y lo que les queríamos comentar es que los polinizadores inciden en el 35% de la producción agrícola mundial, en el 35% de esos sistemas de producción de alimentos necesitamos de los polinizadores. Ahora, ¿cómo impactan? Bueno, estos, a través de sus vínculos con las plantas, pueden aumentar los rendimientos hasta un 75%. Imaginen, y hoy cuando lo escuchaba a Nico contar cómo era todo el circuito, cuáles eran las cosas que teníamos que tener en cuenta, o los pros, los contras de cada uno de los tipos de energía, yo pensaba, y lo dejo también tal vez para otra charla, pensaba en la seguridad alimentaria y pensaba en la agroecología. Digo, tal vez se puedan combinar estos movimientos, paradigmas, estas alternativas de producción y no solamente generar energía, sino también generar vida, ¿sí? La agroecología, bueno, es algo que está muy bueno. Tiene que ver, no solamente se enfoca en la producción, sino también se enfoca en las personas, en las relaciones entre las personas. Se trata de pensar en circuitos de comercialización y producción más locales, es decir, que sean más eficientes y que tengan menos emisiones. Se habla y se plantean esquemas donde hay corredores de biodiversidad, islas de biodiversidad. Tal vez tengamos que rever las estrategias dentro de cada uno de los sistemas y combinar alternativas. Bueno, nada, es un pensamiento, es una opinión, pero empecé ahí en como encontrar puntos de encuentro, siempre con la mirada puesta en la biodiversidad, o por lo menos yo me enfoco mucho en la biodiversidad porque me dedico a eso. Estoy coordinando el área de restauración ecológica de Ecohouse Global. Y bueno, ahora les voy a contar un poco más, pero trabajamos en distintos proyectos en territorio, en zonas urbanas, con involucramiento y participación ciudadana, también del sector privado. Tratamos de educar a través de la acción y a través de esas acciones, a veces más pequeñas, a veces más grandes, generar cambios, evaluar resultados y siempre trabajar en pos del desarrollo de la biodiversidad y de la persona. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Esto de la especie más chiquita y estos datos que les comento de cómo los polinizadores inciden en la producción de alimentos y, bueno, trayendo el tema biocombustibles, también claramente tendrían un rol en la calidad y en la eficiencia de la producción de los biocombustibles en caso de que en algunos países se decidiera avanzar por esta alternativa o incorporar esta alternativa. Pero también los polinizadores tienen un rol fundamental en lo que es la seguridad alimentaria, la nutrición, la calidad de los alimentos y en los precios, ¿sí? Y acá es un poco donde existe el miedo de que el desarrollo, por ejemplo, de biocombustibles, justamente por ahí no implementados de la forma correcta, podría llegar a afectar todo esto. O sea, a través de la universidad, de la biodiversidad y a través también de la incidencia en los precios o en la seguridad alimentaria. Avanzo. Bueno, justamente, y voy a ir medio rápido apoyándome mucho en lo que ya contó Nico, la importancia de una buena implementación en relación a los biocombustibles. ¿Podemos generar un crecimiento económico? Sí. ¿Un desarrollo sustentable? Sí, se podría implementar un aumento de empleo, habría nuevas industrias. Se podría hacer, como vimos con lo que son los biocombustibles de segunda generación, un uso eficiente muchas veces de los residuos de zonas urbanas. Tenemos que también empezar a pensar en la cantidad de residuos o subproductos que se generan en zonas urbanas, que hay un costo elevadísimo de la gestión. Estamos hablando de los residuos sólidos urbanos principalmente, que tienen un costo enorme energético, también ocupan espacio, y la verdad es que mucho de eso, si se empezara a diferenciar, podrían entrar en estos circuitos de generación de energía. Y bueno, sé que se está haciendo en muchos lugares del planeta, pero tal vez tengamos que empezar a hacer más hincapié en lo que son los biocombustibles de segunda generación y empezar a aplicar creatividad a todo esto, ¿no? Y bueno, habiendo tantas personas también en las ciudades hoy en día, sería una buena alternativa no solamente para solucionar un problema, sino también para brindar oportunidades y empleos y demás. Después el abastecimiento seguro de energía o mucho más eficiente, como nos explicaba Nico, y en ese mismo sentido menores emisiones.
Por lo tanto, es vital la buena implementación, porque fíjense qué pasa o qué variables podrían ser afectadas con una mala implementación. Podría crecer la competencia con la producción de alimentos. La producción de alimentos ya compite entre sí y el principal factor que genera esta competencia es justamente que los recursos son limitados, o sea, el uso de la tierra es limitada, muchas veces avanza la superficie, es decir, tenemos más superficie, pero a costa de la pérdida de ambientes naturales, por el desmonte, principalmente el famoso avance de la frontera agrícola-ganadera. Es decir, ya existe una gran presión sobre los ecosistemas y todavía no estamos hablando de producción de biocombustibles a gran escala, por lo menos de los de primera generación. Entonces, bueno, atentos ahí. Si se implementa mal, aumentaría muchísimo la competencia por la producción de alimentos. Habría, lo digo en potencial, ¿sí?, un aumento de la deforestación. Un aumento de los monocultivos. El aumento de los monocultivos, es decir, grandes superficies, grandes extensiones con un solo cultivo, trae acarreado, no es un problema en sí que haya, bueno, tal vez sí para la biodiversidad, bueno, el cambio de uso de suelo y demás, pero en sí no afecta tanto el monocultivo, sino todo el paquete que implica el monocultivo. Y ahí nos podemos estar hablando 2 horas de los agroquímicos, la mala aplicación de los agroquímicos, la contaminación de cuerpos de agua con lo importante y escasa que es el agua, cómo se afecta directamente a la salud de las personas que viven en zonas rurales o cerca de los lugares de producción. Entonces, acá hay un tema de contaminación ambiental relacionado a los monocultivos muy importante y que todavía no se le encontró la vuelta, ¿sí? Entonces, esta es meter una cosita más en algo que ya de por sí es un despiole. Aumentos de la crisis del hambre. Hoy hablábamos un poco de soberanía alimentaria. Imagínense, con la producción, si hay competencia con la producción de alimentos, y esto ejerce una gran presión sobre los ecosistemas, afectando a la biodiversidad y que juntos pueden afectar también el precio de los alimentos, porque afectaría, como vimos, biodiversidad, polinizadores, 35%, o sea, menor diversidad me afecta a todos los cultivos, ¿sí? ¿Qué puede generar eso? Un aumento de precios, un menor acceso a alimentos de calidad y por lo tanto se profundizaría la crisis del hambre. Pérdida de biodiversidad, que bueno, ya lo abordamos. Y bueno, como para cerrar acá lo que me gustaría ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora. A ver, sí, perdón, perdón Andy. Para cerrar les quiero compartir un poco desde mi experiencia y desde mi opinión trabajando como restaurador, como les comenté hace un rato, en territorio. En territorio nos referimos a cuando nos metemos en el interior, ¿no es cierto? Donde por ahí no hay tanto desarrollo humano, no hay grandes ciudades, estamos trabajando más que nada en zonas rurales, pero también en zonas urbanas. Y lo que nosotros vemos es la cantidad de energía y recursos y tiempo que hay que poner a la hora de restaurar, que es fundamental restaurar ecosistemas. Tenemos que hacer todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, además de que la restauración es una actividad, es un rubro muy lindo para poder educar a través de la acción a las personas. Y educar no solamente de arriba para abajo, ¿no es cierto?, unilateral, sino hay un intercambio constante donde todos aprendemos, donde nos volvemos a relacionar entre las personas, aprendemos otra vez a relacionarnos de una forma más sana y sostenible con el ambiente. Y bueno, lo que yo aprendí de esto es que se tarda mucho y tal vez no es lo más eficiente. Es muy importante hacerlo, lo vamos a seguir haciendo, pero lo más importante es conservar, ¿sí? Es preservar. Y ahí es donde estas decisiones, estas discusiones son fundamentales, porque si no estamos siempre corriendo atrás de la pelota. Y además, por más que nosotros planteemos un excelente proyecto de restauración ecológica, nunca va a quedar igual. Se pierden un montón de cosas en el camino, se pierden un montón de servicios ambientales. La verdad es que estamos a contrarreloj. Entonces hoy tenemos que empezar a pensar más que nada en conservar, en preservar, en tomar decisiones estratégicas, tratar justamente de combinar alternativas para generar el menor impacto posible
en los ecosistemas y en la biodiversidad, y entender de que no hay una receta mágica, como dijo Nico, comparto al 100%, también comparto con Pedro lo que dijo de que tenemos que empezar a trabajar fuertemente de abajo para arriba y no esperar de que todas las soluciones, alternativas y opciones vengan desde el sector, desde los estados, desde los tomadores de decisiones. Podemos hacer mucho, estemos donde estemos, siempre que estemos abiertos a estas discusiones, ¿no? El pensamiento crítico, seguir cultivándonos como personas, entendernos y afianzar esto de que somos parte del ambiente y que necesitamos de un ambiente sano y biodiverso para las actividades presentes y futuras y para tener una buena calidad de vida. Y bueno, esa es un poco mi reflexión, mi aprendizaje trabajando en la restauración ecológica con participación ciudadana. Y les invito también, bueno, a entrar a la página de EcoHouse, a ver un poco lo que hacemos. Hay videos, hay propuestas muy interesantes para todas las medidas, para grandes, para chicos, para empresas, para funcionarios. Bueno, estamos abiertos a trabajar con todos y todas y en todos los niveles. Y bueno, esa es nuestra experiencia y nuestra forma de aportar un granito de arena a toda esta cuestión. De verdad, muchas gracias, Juan. Excelente. Ya Muchas para gracias. cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a mostrar súper rápido las respuestas al cuestionario. De la primera pregunta, ¿por qué es importante la biodiversidad? La palabra que más se repitió fue sustentabilidad. Creo que aquí no hay respuestas incorrectas. Se repitió mucho conservacionismo también. Y la segunda pregunta, ¿en qué se relaciona la biodiversidad con los biocombustibles? En el uso de la tierra, recurso limitado, se respondió bastante y no necesariamente tiene una relación negativa. Depende del tipo de generación de biocombustibles, también completamente de acuerdo. Y ya no tenemos más tiempo para más preguntas, pero gracias a todos. Gracias Pedro, Nico y Juan por sus palabras. Creo que es importante consolidar estos avances en las principales líneas de trabajo de mitigación, adaptación, financiación y pérdidas y daños para hacer frente juntos a los impactos del cambio climático. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias.